It is a great joy and blessing for me to get to be with you again. Y es un gran gozo y bendición para mí poder estar con ustedes otra vez. My wife and I were here 3 years ago, Estuve aquí con mi esposa hace 3 años and Medellin is one of our favorite places to visit, y Medellín es uno de de nuestros lugares favoritos para visitar. not just because of it being such a beautiful place, No solamente porque es un lugar hermoso, but the wonderful work that the Lord is doing in His churches. sino también por la obra maravillosa que el Señor está haciendo en sus iglesias. Now, I understand today is an important day for your country, Ahora, entiendo que hoy es un día importante para su país, as you have an election, como tienen las elecciones, and maybe some of you are worried about what may happen depending on who gets elected. y tal vez algunos de ustedes están preocupados acerca de lo que podría pasar dependiendo quién gane. Concerned how it could affect your family or even how it could affect the church. Preocupados tal vez cómo podría afectar a su familia o inclusive la iglesia. Sometimes as Christians, we feel like we are the weak ones. A veces como cristianos nos sentimos que somos como los débiles. A few years ago, I was ministering in a seminary in Wuhan, China. Hace unos años yo estaba sirviendo, nos compartió que en un seminario clandestino en Wuhan, China. This is before Wuhan was famous. Esto era antes que todos habíamos escuchado de Wuhan. My students there were pastoring churches that are called underground. They had to meet secretly. Mis estudiantes ahí eran pastores de iglesias que son iglesias clandestinas que tenían que adorar en secreto. Many of them had been harassed by the authorities. Muchos de ellos habían sido perseguidos por las autoridades. While we were there, there was a video being distributed of a big, beautiful church building that the government exploded and it just fell to the ground. Mientras estábamos ahí, nos estaban mostrando en sus celulares acerca de unos videos de una iglesia hermosa que el gobierno había explotado y derrumbado. And you can imagine how believers in China who have so few freedoms compared to us, how they feel so weak in the face of such a powerful government. Y podrían imaginar cómo los creyentes en China, que tienen tan poco poder comparado a nosotros, cómo ellos se podrían sentirse abrumados por ese gobierno. In the church where I'm a pastor in North Carolina in the United States, En la iglesia donde yo soy pastor en Carolina del Norte, en Estados Unidos, we have many members who are immigrants from Ukraine. tenemos muchos miembros que son inmigrantes de Ucrania. And so they're watching the images and the videos of cities being destroyed by the Russians. Entonces están viendo videos y las imágenes de ciudades siendo destruidas por los rusos. The world powers can be so great, so it seems to us. Los poderes mundiales nos parecen ser tan grandes. But Psalm 2 puts it into perspective for us as believers. Pero el Salmo 2 lo pone en perspectiva para nosotros como creyentes. Now, as David reads the psalm, I want you to ask yourself the question, about whom is this psalm written? Bueno, mientras leemos el Salmo, quiero que se hagan la pregunta acerca de quién fue escrito este Salmo. Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temblor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje
y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. About whom is this psalm written? ¿Acerca de quién fue escrito este salmo? Well, we can get an answer in the New Testament in Acts chapter 4. Bueno, podemos ver una respuesta en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 4. And this is when the early church was experiencing persecution and they prayed using Psalm 2. Y eso fue cuando la iglesia primitiva estaba experimentando persecución y oraban usando el Salmo 2. And so, could you read just verses 24 through 26? Nos vamos a leer Hechos 4 desde el versículo 24 al 26. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. David is the one who wrote Psalm 2, David es quien escribió el Salmo 2 and he wrote Psalm 2 to reflect his own experience. y escribió el Salmo 2 para reflejar su propia experiencia. He was the king of Israel, anointed by God, Fue el rey de Israel ungido por Dios, and yet the nations around him raged against him and tried to destroy him. pero los reyes alrededor, las naciones alrededor, se confabulan en contra de él y contra el Señor. But then read verse 27 and 28. Y trataban de destruirlo, pero vamos a leer versículos 27 y 28 de Hechos 4. Acts 4, 27 and 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. So this psalm that David wrote was both about his life, but it was also about the life of Christ, his Entonces, son. este salmo que David escribió fue acerca de su vida, pero también fue acerca de la vida de Cristo, su Hijo. That the nations united, the Jews and the Gentiles, the Romans united, trying to destroy the anointed of God, Jesus Christ. Que las naciones, los gentiles, se unieron tratando de destruir el ungido Jesucristo. And then, yet there's one more party, one more entity to whom this psalm speaks. Pero hay una entidad más acerca de quién está hablando este salmo. It speaks to us. Nos habla a nosotros. Just reading verse 29. En Hechos 4, versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. So the early church recognized that what happened to David, what happened to Jesus, was now happening to them. Entonces la iglesia primitiva reconoció que lo que pasó a David, lo que pasó a Jesús, ahora estaba pasando a ellos. And so Psalm 2 speaks to us in our circumstances today. Entonces el Salmo 2 nos habla a nosotros en nuestras circunstancias hoy. Now the psalm has a structure of 4 sections of 3 verses each. Ahora el Salmo tiene una estructura de 4 secciones que tiene, cada sección tiene 3 versículos. It's like some of our songs or hymns we sing that have 4 verses, 4 sections. Es como algunos de los salmos o himnos que cantamos que tienen como 4 estrofas. In the first strophe, the first section, we have the nations speaking their rebellion against God. En la primera sección tenemos a las naciones hablando, declarando su rebelión contra Dios. And then the next section, the Lord answers them En la siguiente sección, el Señor les responde that he has established the anointed one as his king. que ha establecido al ungido como su rey. And then in the third section, the anointed one, the Christ, speaks and tells us what the Lord has told him. Y en la tercera sección, el ungido, el Cristo, habla y habla acerca de lo que el Señor, el Padre, le ha dicho. And then the final section is the psalmist
speaks to us what we should learn from what we've read. Y la última estrofa es el salmista hablando a nosotros lo que debemos aprender acerca de lo que hemos leído. So we'll work through this verse by verse. Entonces vamos a pasar por esto versículo por versículo. The first 3 verses describe the nations being in an uproar. Los primeros 3 versículos hablan de cómo las naciones se sublevan. The great uproar, the great struggle in the world today is not for our politics or economics or education or health. El gran alboroto de las naciones hoy no es por las políticas o la salud, It's spiritual. es espiritual. That you have humanity in rebellion against God, who is their creator. Tenemos a la humanidad en rebelión contra Dios, su creador. And the psalmist says it's vain, it's foolish for them to try to rise up against God. Y el salmista dice que esto es en vano, que esto es necio, ellos tratar de sublevarse contra Dios. And yet verse 2 describes how the kings of the earth have united in the rebellion against God. Pero el versículo 2 dice que los reyes de la tierra se han unido en contra de Dios. In the world today, we have many rulers. En el mundo hoy tenemos muchos gobernantes. You have Biden, you have Putin, Tenemos al presidente Biden, al presidente Putin, you have the premier of China, all these different rulers of the world. el premier de China, todos estos gobernantes del mundo. They differ about many things. Ellos difieren en muchas cosas, But in one thing through history, the rulers of the world have been united. pero en una cosa, a través de la historia del mundo, los gobernantes y reyes de la tierra se han unido. They do not want to submit to the rule of God. No quieren someterse al reino de Dios. We saw this in the day of David, Lo vimos en la época de David, when the Philistines and the other nations tried to destroy Israel and tried to destroy David, who was the Lord's anointed. cuando los filisteos y los otros reinos trataban de destruir a David. It's interesting the expression that they take their stand. Es interesante la expresión, en algunas versiones dicen que como que cuando se rebelan, se confabulan, algunas versiones dicen como que se paran. Is the same language in the Hebrew of Goliath when he took his stand against Israel and against David, against the Lord's anointed one. Y en hebreo la palabra es la misma palabra cuando se usa cuando Goliat se para a desafiar a la nación de Israel. We saw this, of course, in the days of Jesus. Por supuesto lo vimos en la época de Jesús. The Pharisees and the Sadducees and the Romans, they disagreed about many things. Los fariseos y los saduceos y los romanos disputaban muchas cosas y no estaban de acuerdo en muchas cosas. But as we read in Acts chapter 4, they all united in this way. They wanted to destroy Jesus Christ. Pero como leímos en Hechos capítulo 4, todos se unían en esta cosa, todos querían destruir a Jesús. And today we have similar problems where among the nations, believers have a difficult time no matter where they are around the world. Y hoy en día, a través de todo el mundo, los cristianos tienen problemas similares en las diferentes naciones, que sus gobiernos no quieren someterse al reino de Dios. And we see in verse 3 that, again, they want to tear off the yoke. They want to be free from God's rule. Y como vimos en versículo 3, vemos que ellos dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Now this is No not quieren just, ser bajo el reino de Dios. this is not just the rulers of the nations. Esto no es solamente los gobernantes de las This naciones, is all of humanity. eso es toda la humanidad. Isaiah 53 verse 6 says, all of us like sheep have gone astray. Isaías 53 dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Each of us has gone his own way. Cada uno ha ido por su propio camino. The great sin is not to kill somebody or to commit sexual sin. El gran pecado no es matar a alguien o cometer un pecado sexual, It's a heart of independence saying, I will do what I want to do. sino es un corazón que quiere ser independiente y decir, yo haré lo que yo quiero hacer, rather than submitting to God. en vez de someterse a Dios. So in verses 4 to 6, now we have the Lord's response. Ahora en versículos 4 al 6 tenemos la respuesta del Señor. And in verse 4, we're told that God laughs at these nations. Y en versículo 4 se nos dice que Dios se ríe de las naciones. The rulers who think they're so mighty with their weapons and their armies,
De esos gobernantes que se creen tan poderosos con sus armas de guerra y sus ejércitos. The scriptures say the nations are like a drop in the bucket. Las escrituras dicen que todas las naciones de la tierra son como una gota en un balde, Like only one of those drops of rain. como una sola gota de esa lluvia. Imagine if in your home you had a bunch of little ants crawling towards your door. Imagínense en su casa si tuvieron cientos de pequeñas hormiguitas caminando hacia su puerta. And these little ants have united, they're going to take over your house. Y esas pequeñas hormiguitas se unen y dicen, vamos a tomar esta casa. You would laugh. Usted se reiría. You can step on them. Los podrían pisar. You can spray them with poison. Los podían echar veneno. They're no threat to you. Ellos realmente no son una amenaza para ustedes. That's how the Lord God looks at the United States and Russia and China and all the nations of the world. Eso es como el Señor Dios ve a Estados Unidos y China y todas las naciones del mundo. Their rebellion does not alarm him. Su rebelión no lo preocupa a él. He is in control. Él está en control. And he responds to their rebellion. Y él responde a su rebelión. Verse 5 can be frightening. It says he responds in his anger. El versículo 5 nos puede asustar porque responde en su ira. The Lord will not always be tolerant of evil. El Señor no siempre será tolerante de la maldad. One day he will bring judgment to the high and the mighty who have rebelled. Un día él traerá justicia, juzgará a los que han rebelado. There's a picture of this in the book of Daniel. Hay un cuadro de esto en el libro de Daniel. The arrogant Babylonian king Belshazzar is having a great feast. El rey arrogante Belsasar de Babilonia está teniendo un gran banquete. He's using items that have been taken from the temple in Israel and we're using them to worship his false gods. Están hasta usando recipiente que ha tomado del templo de Dios en Israel y los está usando para adorar dioses falsos. Do you remember what happens next? ¿Se acuerdan lo que pasa luego? There is handwriting on the wall. Sale un dedo y escribe en la pared. And that night, God brought his judgment on Babylon and his kingdom ended. Y esa misma noche, Dios trajo su justicia a Babilonia y su reino se acabó. One day, God will bring judgment upon the rebels. Un día Dios traerá justicia a los rebeldes. David, the king, spoke these words of judgment to Goliath when Goliath had taken his stand. If you want to read 1 Samuel chapter 17, verses 45 through 47. David, 44 to 47. David, el ungido del Señor, habló estas palabras de justicia contra Goliat, quien el rebelde contra el Señor, en 1 Samuel Verses 44 through 47. 1 Samuel 17, desde el 44 al 47. Añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Goliath seemed large and mighty. Goliat parecía grande y poderoso. He had armor, Tenía como armadura, many weapons, muchas armas de guerra. but David was the Lord's anointed, Pero David era el ungido del Señor and he was not afraid. y no tenía miedo. The book of Revelation says that when the Lord returns, the kings of the earth will hide themselves in caves. El libro de Apocalipsis dice que cuando regresa el Señor, los reyes de la tierra se esconderán en cuevas. And the psalmist tells us that God has established his king as judge over all the earth. Y el salmista nos dice que Dios ha establecido su rey
como el juez de toda la tierra. He established David to bring judgment upon the Philistines and Goliath. Él estableció a David para traer justicia sobre los filisteos y Goliat. God has established Jesus Christ as his true king, his anointed one. Dios ha establecido a Jesucristo como su verdadero rey, el ungido. When Jesus was a baby, Herod thought he could kill him. Cuando Jesús era bebé, Herodes pensaba que lo podía matar. When the Jews and the Gentiles conspired to execute him, they thought they were finished with him. Cuando los judíos y los gentiles y los romanos se confabulaban, pensaban que habían acabado con él. And yet today he lives and he reigns. Sin embargo, él hoy vive y reina. And even for us, the world may mock us and think we're nobodies. Y aún para nosotros, puede que el mundo se burla de nosotros y piensa que somos nadie. But the book of Revelation says we reign with Christ as kings and priests. Pero el libro de Apocalipsis dice que reinaremos con él como reyes y sacerdotes. And so, as we've heard now, the nations speak their rebellion. Entonces hemos visto como las naciones hablan su rebelión. The Father answers and says, I'm going to answer their rebellion by sending my anointed one to bring judgment. Y el Padre dice, voy a responder a su rebelión enviando a mi ungido en juicio. Now in verses 7 to 9, the Son speaks and explains what his mission is. Ahora, en versículos 7 a 9, el Hijo habla y explica su misión. This is something very mysterious Esto es algo muy misterioso. as you think of God speaking. Mientras piensan en Dios hablando, Now, first would be the Lord spoke to David. bueno, primero sería como el Señor habló a David. And in 2 Samuel chapter 7, God made a covenant with David, his anointed one. Y en 2 de Samuel capítulo 7, Dios hizo un pacto con David, su ungido. And God promised that David and his line would reign forever, that a son of David would reign forever over God's people. Y Dios prometió que David y un hijo de David sería el rey para siempre sobre su pueblo. So there was a sense in which David was a son to the Lord. Así que en un sentido, David era como un hijo hacia Dios. But then we see Jesus came as God the Son, Luego vemos que Jesús llegó como Dios el Hijo. God who is eternal, God the Son became man, Dios eterno, Dios el Hijo, se hizo hombre, fully human as we heard in the catechism, completamente humano, como vimos en el catecismo esta mañana, but also fully God. pero también completamente Dios. At his baptism and at the transfiguration, the Father declared the sonship of his anointed Son. En su bautismo y en la transfiguración, el Padre declaró que ese era su Hijo. And this is where there's a mystery where God the Father is making a declaration to God the Son. Y esto es como un misterio que Dios el Padre está haciendo una declaración sobre Dios el Hijo. But as we look at verse 7, something important is what particular event is being referred to in this verse. Pero cuando vemos el versículo 7, ¿qué evento en particular se está hablando? ¿De qué evento en particular se está hablando de este versículo? And we're told in the book of Acts, which also refers to Psalm 2, what that event was. Y se nos dice en el libro de Hechos, que también se refiere a Salmo 2, de qué se trataba ese evento en el versículo 7. And it's in Acts chapter 13. Y es en Hechos capítulo 13. We could read verses 32 through 34. 32 through 34 in Acts chapter 13. Hechos capítulo 13, versículo 32 al 34. Hechos 13, 32 al 34. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. And so, as the rulers of Jesus' day thought they
finished with Jesus by killing him once and forever, Así como los gobernantes en la época de Jesús pensaban que habían acabado con Jesús para siempre, Psalm 2, which was written 1,000 years earlier, is fulfilled in the declaration by God in the resurrection of Jesus Christ. se cumple el Salmo 2, que había sido escrito 1000 años antes, se cumple cuando Dios resucita a Jesús de los muertos. Through the resurrection, there is no doubt but that Jesus Christ is that anointed Son. A través de la resurrección no hay ninguna duda que Jesucristo es ese Hijo ungido. And now he sits at the right hand of the Father and he reigns. Y ahora está a la diestra de Dios el Padre y reina. And he will continue to reign until he has crushed every enemy. Y continuará a reinando hasta que ha acabado con todo enemigo. But then the New Testament tells us that because we are in Christ, we too are adopted sons of God. Pero el Nuevo Testamento nos dice, como nosotros estamos en Cristo, nosotros también somos hijos adoptados de Dios. And so as the Father has anointed the Son, then he has promised in verse 8 that all the nations are given to him as an inheritance. Así como el Padre ha ungido al Hijo, también ha prometido, como en versículo 8, que lo entregará todas las naciones como heredad. In David's day, he conquered Palestine, and even the surrounding nations gave him tribute. En la época de David, él conquistó a todo Palestino y todas esas naciones le rindaban tributos. And Jesus Christ is reigning over all the nations of the earth. Y Jesucristo está reinando sobre todas las naciones de la tierra. And now, again, we share the inheritance of Christ. Y ahora nosotros compartimos esa herencia de Cristo. And then in verse 9, we're told that he will punish with a rod of iron those who continue to rebel against him. Y en versículo 9 dice que él castigará con puño de hierro a todos los que rebelan contra él. The Father has sent the Son to bring judgment upon the arrogant rebels. El Padre ha enviado al Hijo a traer justicia y juicio sobre esos rebeldes arrogantes. This can be visualized when you think of David and Goliath. Eso se puede visualizar cuando piensas en David y Goliat. How David came in the name of the Lord and defeated the enemy of God, Como David vino en el nombre del Señor y venció al enemigo de Dios. beheaded him, Le quitó la cabeza and brought victory to God's people. y trajo victoria al pueblo de Dios. And then we know Jesus Christ came into the world to destroy the devil's work. Y sabemos que Jesucristo vino al mundo para acabar con la obra del diablo. On the cross and then through the resurrection, he has conquered sin and death. En la cruz y en la resurrección, Él ha vencido al pecado y la muerte. Colossians 2 describes how in his victory, all of his enemies have been made captives under his reign. En Colosenses 2, vemos que como todos sus enemigos han sido hechos cautivos bajo su gobierno. And now, through us, Christ is still reigning on earth. Y ahora, a través de nosotros, Cristo todavía reina sobre la tierra. People from every tribe and tongue and people and nation bowing the knee to Jesus Christ. Personas de cada tribu, lengua y nación se arrodillan ante el nombre de Jesús. He's spreading his kingdom. Él está haciendo crecer su reino. And one day he will come again. Y un día volverá, He will bring judgment upon the rebels, traerá justicia y juicio sobre los rebeldes. and those who are his people will reign with him forever. Y esos que son su pueblo reinaremos con él para siempre. One of my favorite pictures of this in the Bible is in Daniel chapter 2, where there's the great statue. Uno de las imágenes que más me gustan en la Biblia que representan esto es en Daniel capítulo 2, cuando vemos a esa estatua gigante. The great king Nebuchadnezzar has this dream of a statue of gold and silver and bronze and iron. El rey Nabucodonosor tiene ese sueño de esta gran estatua con oro, plata, hierro y barro, It represents all the great kingdoms of the world. que representa todos los reinos grandes de la tierra. But then there comes a rock. Pero viene una roca. And what does the rock do to that statue? ¿Y qué hace la roca con esa estatua? It grounds it down to dust. It's nothing. Le derrumbe a polvo, a nada. And then that rock fills the earth. Y esa roca
llena la tierra. That's the picture of the return of Christ ultimately to establish his kingdom universally. Ese es un cuadro del regreso de Cristo para establecer su reino en toda la tierra. So humanity is in rebellion against God. Así que vimos que la humanidad está en rebelión contra Dios. God is not intimidated. Dios no está intimidado por He eso. says, here's what I'm going to do about it. Él dice, esto es lo que voy a hacer frente a esto. I've anointed my son. He ungido a mi hijo. The son declares, the Father has given to me all of the nations. El hijo declara, el Padre me ha dado todas las naciones. I will punish the rebels with a rod of iron. Voy a castigar a los rebeldes con barra de hierro. Now, I'm glad the psalm doesn't end in verse 9, Bueno, estoy muy feliz que el Salmo no se acaba en versículo 9. because in the last 3 verses we have the gospel. Porque en los últimos 3 versículos tenemos el Evangelio. The psalmist offers hope. El salmista ofrece esperanza. It's not just the kings and the great people of the world who are wicked. No solamente son los reyes y los grandes del mundo que son malvados. All of us have sinned. Todos nosotros hemos pecado. All of us have followed our own will instead of God's will. Todos hemos buscado nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. We all deserve to be punished with a rod of iron. Todos merecemos ser castigados con barra de hierro. But God offers warning and he offers mercy. Pero Dios ofrece una amenaza y misericordia. He says, O kings, show discernment. Take warning. Verse 10. Versículo 10. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar. Mr. Biden, Mr. Putin, Señor Biden, señor Putin, all the candidates in your election, todos los candidatos de las elecciones de hoy, you may think you're important. tal vez piensan que son importantes. You may think you're mighty. Tal vez piensan que son poderosos. Read the first 9 verses of the psalm. Lean los primeros 9 versículos del Salmo. You're not great. No son grandes. Judgment is coming. El juicio viene. But then in verse 11, there's an offer of mercy. Pero en versículo 11 hay un ofrecimiento de misericordia. It says, Worship the Lord with reverence, rejoice with trembling. Dice, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. What should Goliath have done that day he met the anointed David? ¿Qué debe haber hecho Goliat ese día que él se encontró con David el ungido? I think that Goliath should have done what the psalm says, fallen down on his face, kissed the feet or the hand of the anointed David. Yo creo que Goliat debe haber hecho lo que él dice el Salmo, se había arrodillado, besado los pies del ungido. God had appointed David king. Dios había puesto a David, nombrado a David como rey. The only right response is to submit to him. La única respuesta adecuada es someterse a él. God has appointed Jesus Christ. He has anointed him as king over all the earth. Dios ha puesto a Jesucristo, lo ha ungido como rey de toda la tierra. And yet God offers mercy to rebels. Pero Dios ofrece misericordia a los rebeldes. If you will repent of your sin, of your rebellion against God, Si te arrepientas de tu pecado, de tu rebelión contra Dios, if you will submit yourself to Jesus Christ, the Son of God, si te sometes a Jesucristo, el Hijo de Dios, he will forgive your sin. Él perdonará tu pecado. His anger will be turned away. Su ira se va en otra dirección. And there's something amazing we find in the rest of the Bible about how this happens. Y hay algo increíble que vemos en el resto de las escrituras acerca de cómo eso pasa. The one whom the Father anointed to be the great king and ruler El que el Padre ungió para ser el gran gobernante, came the first time to take the sins of his people upon himself. la primera vez que vino para tomar el pecado de su pueblo en sí mismo, To receive the punishment we deserved. para recibir el castigo que nosotros merecemos, We might find mercy and be reconciled to God. para que podamos encontrar misericordia y ser reconciliados con Dios. Read 1 Peter chapter 3 verse 18. Vamos a leer primero de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
1 Peter 3, Primero de, 18. primero de Pedro 3, 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. You faced the same choice Goliath faced. Ustedes se enfrentan con la misma decisión, con la misma opción que tenía Goliat. Jesus Christ, the anointed one of God, stands before you. Jesucristo, el ungido de Dios, se para delante de ustedes. You can remain a rebel Puedes seguir siendo rebelde and face his wrath, y encontrarte con su ira, or you can humbly confess your sin, o puedes con humildad confesar tu pecado, acknowledge he is king, reconocer que Él es Rey, take refuge in him, as the psalm says. refugiarte en Él, como dice el Salmo. There is no other place of refuge. No hay otro lugar para refugiarte. There's no other place where you can escape the wrath of God. No hay otro lugar donde puedes escapar la ira de Dios. But all who take refuge in Christ will be blessed. Pero todos los que se refugian en Cristo serán bendecidos. And then, as believers, we have hope. Y ahora, como creyentes, tenemos esperanza. In Acts 4, the early church remembered Psalm 2. En Hechos 4, la iglesia primitiva recordaba Salmo 2. As they faced trouble from the rulers of their day, Mientras ellos se enfrentaban a persecución de los gobernantes de su día, they remembered that the Lord is in charge. recordaban que el Señor está al mando. The future will not be determined by the result of the election today. El futuro no se determinará por las elecciones de hoy. No one can be elected who can knock Jesus Christ off his throne. No se puede elegir a nadie que puede tumbar a Jesucristo de su trono. And so the early church even prayed that in spite of the threats, Entonces, la iglesia primitiva oraba que aun a pesar de esas amenazas, that they would continue to boldly proclaim Christ in their day. que podrían seguir proclamando sin temor a Jesucristo en su día. And that is what Psalm 2 calls us to as well. Y eso es lo que el Salmo 2 nos llama a hacer también. Not to be disturbed, No estar preocupados, not to be worried, no estar atemorizados, and trust ourselves to the anointed one, Jesus Christ. sino encargarnos al ungido Jesucristo, Serve him with gladness. servirlo con gozo. Amen. Amén.